Bueno, como veis, estamos en el aeropuerto de Alicante. Hoy es día 25, así que he iniciado mi viaje un día antes de lo esperado. O sea, he sido tan puntual que he llegado un día antes de lo necesario al aeropuerto. Y aquí estoy, esperando a Lorenita, que va a volver a recogerme para llevarme a casa. Esto sí que es una forma de empezar un viaje bien. Y corten. Y ahí llega mi chica. Unas declaraciones para radio recogida. Era un simulacro. Era un simulacro. Mañana nos sale bien, segura que sí. Sí. Corten. Ya estoy otra vez en el aeropuerto. Esta vez esperamos salir para Italia tras hacer aterrizaje en Barcelona y pasar la noche en Roma. Vamos a ver cómo sale esta vez. El viaje ha venido bien, el avión sale hoy. Parece que las cosas marchan. Vamos a ver. Alicante, Barcelona. Despegue. Aterrizaje. Bueno, pues ya estamos en el aeropuerto de Barcelona y nos vamos para Roma en este vuelo. ¿Qué ponía en la caja? Bueno, segundo vuelo, vamos a Roma, hacemos stop y seguimos para Hong Kong. Bueno, hemos llegado a Roma, vamos a por la maleta y luego al hotel. Y mañana continuamos viaje por la mañana. A ver qué tal está el hotel. Despierta la noche en Roma, ya estamos aquí y nos vamos a desayunar. Empieza un nuevo día y el verdadero viaje empieza ahora. Bueno, ya hemos desayunado, así que va llegando el momento de irse. Vamos a coger un little bus, un shuttle que se llama, y me llevará al aeropuerto. Allí estaré hasta la 1 de la tarde, donde cogeré un vuelo hacia Hong Kong, que va a durar unas 11 horas aproximadamente. Llegaré a las 6 de la mañana de allí y tendré que esperar unas 4 horas más hasta que pueda coger mi siguiente vuelo, que va a la isla de Hainan. Ese vuelo dura otras 3 horas aproximadamente. Y una vez que llegue a Hainan he de contactar con un conductor que nos llevará a través de la isla durante 3 horas en coche hasta un pequeño puerto. En ese puerto cogeremos un supply, un pequeño barco que nos llevará al barco original donde vamos a pasar los 2 meses. El trayecto dura otras 10 horas más. Así que como veis va a ser un largo viaje. Vamos, la historia interminable, pero hay que hacerlo. Ya ha llegado el shuttle, vamos al aeropuerto. Estamos en el aeropuerto de Roma y salimos para Hong Kong en unos minutos o en unas horas. A la 1 más o menos. Vamos a buscar la puerta para el check-in. Por fin hemos encontrado a los compañeros, Alessio y Daniele. Y vamos a la puerta 33. Chao, piacere. Vamos a la tarde. Ya tenemos la moneda china. Ya estamos listos para irnos a Hong Kong, embarcando. Vamos allá. Bueno, ya estamos en el avión. Como veis no hay mucho espacio. Un poquito estrechito el espacio. Y nos vamos a sufrir 10 horas de viaje. El eclipse en todo su esplendor, visto en su totalidad desde el aire. Ya está terminando.
importante. Próximo vuelo, Hainan. Bueno, estamos en el aeropuerto de Hong Kong y ahora vamos a coger otro vuelito más y vamos a ir a Hainan. Y después coche. Y después barco. Pero bueno, vamos llegando, poco a poco. Poco a poco. El puente cuesta. Menos mal que ya no usan estos aviones. Abajo, arriba. Bueno, vamos a hacer tiempo que todavía tarda un par de horas el avión en salir. Vamos a coger el tren para coger el autobús, para coger el avión. Vamos a coger el último avión, ya un vuelo más corto, gracias a Dios. Nos vamos, por fin. La boca del avión. Bueno, fuori biglietto. Uno más y se acabó. Este ya es el último. El último. Vamos a por el último. Aterrizaje en Hainan. Ahora buscaremos al conductor y iremos hasta Feng Gong, a 3 horas de aquí. Vamos en busca del conductor. Vamos a coger el coche y nos vamos al barco. 3 horitas de coche y 10 horas de barco. Siamo pronti? Sì. Prontissimo. E anche tu te l'altro. Sta anche Bueno, ya nos ha recogido el conductor en esta grandísima limusina. Como veis hay mucho espacio. Limusina. ¿Habéis visto que bien van? Van hasta la bola de... Vamos un poco apretados, como podéis observar. Salimos del aeropuerto, 3 horitas de viaje como las sardinas y después... La sardeña no, la sardina, it's a fish, es un pescado. Y después 10 horas de navegación. Vamos allá. Bueno, ya queda menos 2 horas y media. Esto es toda una jungla, todo lo que se ve verde, totalmente. Arroz, palmeras, todo. Después de mucha lluvia y un camino plagado de aventuras hemos llegado. Vamos a coger el supply y 10 horitas de navegación hasta nuestro barco. Si llegamos, porque esto parece un campo de minas. Llegaremos, ¿no? Guarda, arriviamo ora alla barchetta. No. No, buena idea. Sí. Dai, poi ti sento, dai. Ciao. 那个111对吧？进来了，完我就回去是吧？那边。Ya pronto llegaremos a destino. En unas horas. Estamos en un barco que es un barco de rescate chino.
submarino que tiene muchas menciones porque ha salvado a muchos otros barcos. Mirad qué cubierta. Aquí de allí es un iframe y eso que se ve ahí es un manifold. Vamos a verlo. Está lloviendo un poco. ¿Veis el manifold? Todo protegido. Y aquí de allí es un iframe. Bueno, ya casi llegamos. Comienza el trabajo de verdad. Llegado al barco de trabajo. Vamos a hacer el transbordo. Como veis es una nave bastante grande. Aquí van los primeros dos chavales que salen del equipo. And if some emergency system you should know where you should master, and in your cabin you have an emergency card. You should learn about the commands about the card. Aquí se ven los dos buceadores en acción.